Cali y también a las personas que vayan conectando a la web. Les pido disculpas, estoy un poquito ronca, entonces voy a tratar de hablar lo mejor que pueda, si no, Leo aquí me va a dar una manita y una vocecita. Entonces, bueno, lo que yo les quiero contar en esta pequeña presentación es algo muy corto, qué es lo que a ustedes les faltaría en el camino de UNIDIS. Entonces, bueno, por favor. Entonces, si hacemos un repaso rápido en el cronograma en qué parte estamos, como podemos ver, estamos en el inicio del módulo 9, que empezaron el día martes ustedes, y podríamos decir que han avanzado un 60% de lo que es el programa. Entonces, han avanzado bastante y les felicito a todos que han seguido con ese ánimo desde el principio. Y que nos faltaría ahora el 40% más o menos de progreso, que viene un poco la parte más dura en lo que es el desarrollo de la tesis y pues ya va finalizando con los módulos. Seguimos, Leo, por favor. Entonces, ¿cuáles son los primeros requisitos los próximos requisitos que tenemos? Entonces, obviamente, es completar el módulo 9 de estadística espacial que estamos desarrollando ahora. Una vez que finalicen con este módulo, tienen el módulo 10, que es de infraestructura de datos espaciales. Finalmente, con esto ustedes completarían lo que son los 10 módulos básicos del programa. Después de que finalice el módulo 10, ustedes empiezan con lo que es las asignaturas optativas. ¿Qué es las asignaturas optativas? Por favor, me expliquen. Entonces debo estar en que le hice clic aquí. Entonces, ¿qué son las asignaturas optativas? Esto es como les habíamos comentado al inicio de sus estudios, de la sección en la que ustedes van a poder elegir, pueden perfilar qué es lo que a ustedes les ha interesado decir. Entonces, ustedes tienen que completar 24 STS, 24 créditos a lo largo del desarrollo de las asignaturas optativas. Para esto, ustedes tendrán 3 opciones de cómo hacer. Ustedes van a combinar estas 3 opciones, ya depende de cada uno, no hay una regla general, no hay... Entonces, volviendo un poquito para repetir lo que estábamos diciendo, cuáles son los requisitos que les falta a continuación. Les decía, les falta el módulo 9 de estadística espacial. Después de eso desarrollarán el módulo 10, que es la infraestructura de datos espaciales. Y ustedes habrán completado los 10 módulos básicos del currículo de estudios. Una vez finalizado el módulo 10, empezamos con el desarrollo de las asignaturas optativas. ¿Qué son las asignaturas optativas? Es la parte del currículo que les permitirá a ustedes hacer su elección personal, ya sea por sus intereses, sus necesidades laborales, su cuestión del tema de tesis o como ustedes lo quieran perfilar. ¿Cómo van a poder ustedes elegir las asignaturas optativas? Tienen que tener en mente que tienen que completar 24 créditos. Para esto nosotros proponemos 3 modos de hacerlo, ya verá cada uno cómo lo va complementando. Pues ahora voy a anunciarlo rápidamente. El rato que ustedes tengan que revisar, pues tendrán una guía detallada y podrán ir revisando cada una de las modalidades. Resumiéndolo, pues la primera modalidad que tenemos es el desarrollo de módulos selectivos, es decir, son módulos similares a los que ustedes han venido desarrollando, es decir, un módulo con una duración de 2 semanas, ingresan a la plataforma, desarrollan las tareas y lo complementan. Leo, si me das un clic, por favor. ¿Qué tenemos en los módulos selectivos? Ustedes tendrán, la condición que nosotros ponemos es que sean máximo un total de 3 módulos selectivos, esto ya es de su elección. En la parte inferior de la presentación podemos ver el listado de la canasta de módulos que nosotros ofrecemos. Actualmente estamos con un total de 16 módulos, más o menos. Entonces, en la parte izquierda, que están marcados en color azul, ustedes podrán ver los módulos que ofrecemos actualmente en español. Estos son por lo general los que más escogen los estudiantes por la facilidad del idioma, obviamente. Y hay mucho interés sobre los temas que ven ahí. Entonces, seguramente ustedes ya van viendo y van interesándose en qué módulos podrán escoger. En la segunda columna, en color verde, tenemos los módulos que son dictados en inglés. Estos módulos son directamente compartidos con los estudiantes que siguen igual el programa directamente en la Universidad de Salzburgo. Repito, es un módulo en idioma inglés. Entonces, en este sí se requiere que el estudiante tenga un nivel básico, medio, para poder avanzar en el módulo. Hay que recordar que este módulo lo desarrollan en inglés, es decir, el material lo recibirán en inglés y las tareas de ustedes tendrán que desarrollarlas en inglés. Hay algunos que les interesa, las temáticas son muy interesantes, entonces ustedes tienen la habilidad de poder desarrollar un módulo en inglés, lo pueden hacer. Y una cosita adicional nada más es ahí en algunos, como ArcGIS for Server,
el Environmental Monitoring y creo que Java, pues en algunos sí tenemos un apoyo en español, o sea, tenemos a una persona aquí, pero el profesor y quien lleva la clase y todo lo, o sea, es muy importante que entiendan todo lo que está en inglés para que puedan aprovechar realmente ese módulo. Pero tenemos un apoyo de un profesor de nuestra red que les puede ayudar un poco a lo largo de estos módulos en español. ¿Ya? Luego hacemos preguntas, pero básicamente todo el software que va incluido en estos módulos, pues al igual que al igual que todo el programa, es parte, o sea, se provee el software necesario para estos módulos. Listo. Y por último tenemos un solo módulo, como ven en la tercera columna. Este es un módulo que le estamos ofreciendo en portugués. Entonces, un nuevo módulo. Estamos tratando de afianzar el idioma con nuestros colegas que están, sus compañeros de Brasil, y se han vinculado más personas de Brasil, entonces facilita. De ustedes, quienes tengan la facilidad de hablar y entender portugués, pues les animamos a que se inscriban en este módulo, ¿no? Entonces, esto es lo que sería la elección de módulos electivos. Ustedes elegirán entre todos esos, como máximo 3 módulos, si así ustedes lo desean. Entonces ya pueden ir más o menos teniendo una idea de qué es lo que van a hacer. Volvemos, por favor. La segunda opción que proponemos dentro de las asignaturas optativas es el desarrollo de cursos de... ¿Cómo lo manejamos esto? Por favor, le damos un clic. Es que los estudiantes tienen que desarrollar una temática de cursos de R. ¿Qué es una temática? Es un grupo de cursos de alguna temática en general de R. Entonces, por ejemplo, si revisamos la primera temática, se denomina análisis 3D, visualización y diseño cartográfico. Entonces, como vemos, ahí está enumerado como 6 cursos. Entonces, si ustedes llegaran a elegir esta temática, pues tendrán la obligación de completar los 6 cursos. ¿Cómo hemos propuesto estas temáticas? Pues hemos visto el interés de los estudiantes, las temáticas más comunes por las que se interesan, y también se ven que algunos tienen más cursos, otros menos cursos, que es una cuestión de tiempo y cuánto dura cada uno de los cursos, o el tiempo que ustedes tienen que usar para poder cumplir con esto. Entonces, igual, en este caso, ustedes podrán elegir hasta un máximo de 3 temáticas, es decir, cada temática tiene un total de 2 STS. Volvemos, por favor. Y por último tenemos lo que es el trabajo científico. Nosotros, ¿qué denominamos el trabajo científico? Es que muchos de ustedes han tenido la ventaja ya de estar en cursos, en seminarios, de hacer talleres, tal vez de dictar talleres, si alguno de ustedes ha hecho algún paper, alguna publicación. Entonces nosotros queremos darles crédito por eso, porque han demostrado lo que van aplicando de lo que aprenden en la maestría sobre sí. Entonces, si ustedes tienen alguna de estas posibilidades, pueden presentar. Entonces, se les solicitará que presenten el certificado y esto se avalará. Entonces, hay como condiciones, cuántas horas, el certificado, pero todo esto, como les cuento, lo van a ir revisando en la guía. Pero si ya tienen ustedes, ya saben que podrían usarlo también para completar los 24 créditos de las asignaturas optativas. Rápidamente les cuento cómo es el proceso. Cuando inicie el módulo 10, yo les voy a mandar un correo con la guía que está indicada cada una de las opciones y ustedes van a leer. Leen, ustedes elegirán cómo van a completar, ya sea con módulos electivos, ya sea con temáticas de R o si tienen trabajo científico, y lo tendrán que llenar en un formulario como siempre lo hacemos en la plataforma. Me mandan esto, lo revisamos y ustedes ya tienen aprobado su elección de asignaturas optativas. Cuando finalice el módulo 10, como les había dicho antes, ustedes ya pueden empezar a trabajar en lo que es las asignaturas optativas, entonces les dará acceso a los módulos electivos según el cronograma que tenemos planteado. Se les entregarán los códigos de los cursos de R, si ustedes eligieron esto, o tendrán que presentar obviamente los certificados, ya sea el caso de trabajo científico. Seguimos, por favor. ¿Retrocedo? Sí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ustedes también tienen que completar lo que corresponde al requisito de PATA, que son las prácticas de aprendizaje y trabajo académico. Por favor, Leo. Entonces, esto ustedes ya más o menos ya lo han venido haciendo porque PATA corresponde completar 12 STS. De estos son 6 STS que corresponden a aprobar el módulo 8, entonces los que ya han entregado, los que están por entregar, pues ya tendrían esos créditos
completos, obviamente aprobando el módulo, espero que todos puedan aprobar sin ningún problema. De ahí tenemos el desarrollo del portafolio que ustedes han venido haciendo desde el módulo 4. Entonces, como se les recomendaba, a partir de la aprobación del URL que les hizo Rafael, ustedes tienen que ir haciendo publicaciones aproximadamente cada 2 meses para que al final se les pueda revisar y ver que hayan complementado su portafolio de la mejor manera y en base a lo que han ido aprendiendo a lo largo de la maestría. Aquí lo que es importante saber es que cuando sea el mes 25 que ustedes hayan iniciado los estudios, se hará la revisión. Entonces ahí nuevamente Rafael revisará cada uno de sus portafolios y se dará la aprobación. Entonces esperemos que todos ustedes estén avanzando, complementando el portafolio. Si tienen dudas, pues ya saben, estoy atenta a cualquier cosa y que no les coja ahí apuros al mes 25. Y por último tenemos, dentro del requisito de pago, tenemos lo que es los complementos de tesis. De esto ya les voy a comentar adelante. Volvemos, por favor. Y finalmente tenemos la tesis, a lo que vinimos hoy a conversar, a entender todo el proceso. En esto yo no me voy a alargar tanto, porque mis colegas cada uno va a ir explicándoles mejor el desarrollo de este. Solo menciono rápidamente cuál será el proceso. En las siguientes semanas yo les voy a estar solicitando ya lo que es el plan de tesis. Este es el plan definitivo que ustedes entregarán, para lo cual les ayuda la propuesta de tesis que han entregado en el módulo 1. Entonces esto les ayuda para ya perfilar su plan de tesis con el que ya trabajarán. Una vez que ustedes presentan el plan de tesis, nosotros vamos a establecer quién será su profesor asignado. Es un miembro del equipo de MIGES que les permitirá a ustedes avanzar con su tesis, será su aporte. Entonces, con esta persona ustedes van a trabajar a lo largo de su tesis. Entonces, con esta persona harán ya el desarrollo de la tesis con todas las indicaciones que les van a decir, ¿no? Hasta lograr la aprobación. Una vez que ustedes tengan la aprobación de su tesis, pasa por el comité de UNIGIS, por el comité de Universidad de Salzburgo. Todo esto ya les van a explicar, solo les cuento un poquito. Finalmente, cuando la tesis, todo el documento ya esté aprobado, ustedes tendrán que hacer lo que son los complementos de la tesis que les mencionaba antes. Esto corresponde al hacer un compendio de la tesis, es decir, como un pequeño abstract científico de su tesis. También tendrán que hacer una presentación de PowerPoint de la tesis, que finalmente estos dos elementos a ustedes les va a servir para poder hacer la defensa de la tesis. La defensa de la tesis es en línea, obviamente por la modalidad del programa, y esto va a ser el último requisito que ustedes tengan que cumplir para poder graduarse. Y pues sí, entonces una vez que ustedes cumplan con todos estos requisitos, estarán en condiciones de graduarse y se les ayuda ya con la parte del trámite administrativo, del título, de la apostilla y de demás documentos que ustedes necesiten. Eso es lo que les quería contar, así que el camino ya va corto, ya les falta poco, así que ánimos. Y pues bueno, ahí esperemos que pronto se vayan graduando. Gracias. Chévere, gracias Gaby. Tenemos a personas conectadas también. Si tienen preguntas solo para tratar de continuar con el programa, creo que las pueden escribir y yo intento contestarles, y si no, también Gaby va a estar atenta en el correo. Pero si no, continuemos, pasamos la presentación a Cali. Les voy a dar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este seminario. El trabajo que voy a presentar hoy día tiene que ver con una visión relativamente personal de los principios generales de una investigación o trabajo académico. Digo que es algo personal porque pues en realidad he recurrido casi que exclusivamente a mi experiencia y a lo que he visto de las propuestas de investigación de los estudiantes en el módulo 8. Entonces, pues de pronto no es muy completa, pero yo creo que trae la riqueza de que es la vivencia que he tenido sobre cómo abordar un trabajo de investigación o un trabajo académico. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que debe existir para la realización de cualquiera de estos dos tipos de trabajo, de investigación o académico, es que exista una motivación. Yo creo que esa es la fuerza central que hace que todo funcione. Si no hay interés,
si no existe un propósito que motive al estudiante, es difícil llevar a cabo una investigación. Y esa motivación puede tener diferentes orígenes. Puede ser una pregunta por resolver, ya sea de interés personal, colectiva o institucional. Esa pregunta puede responder a problemas o asuntos urgentes por resolver, de manera que hay cierta presión que también incrementa la motivación. Algunas de esas preguntas pueden ser tareas previas para precisar la formulación de un objetivo mayor, es decir, no tiene que ser la gran pregunta, pueden ser preguntas sencillas que van a contribuir al esbozo de una idea mucho más interesante o compleja. Y he traído un ejemplo que voy a usar a lo largo de la presentación, un ejemplo tomado así del azar, que podría ser una pregunta relacionada con cuál es la ubicación óptima de un nuevo centro de salud en una región X. Vamos a ver más adelante o en el ejercicio de la presentación que ya esa pregunta trae una información previa que no siempre está disponible, pero que vamos a ver el por qué está allí. Ahora, hay preguntas de preguntas, ¿no? Hay algunas que son simples, otras que son complejas. Yo creo que con la experiencia uno empieza a descubrir cuáles son fáciles de abordar o cuáles corresponden al lado de lo simple y cuáles al lado de lo complejo. Para mí los asuntos simples pueden ser abordados por disciplinas particulares, los complejos suelen ser multidisciplinarios. Las simples, muchas veces, aun cuando simples, pueden incluir un gran número de preguntas y objetivos que la pueden parecer compleja. Es decir, no porque sea un problema o un asunto simple, quiere decir que sea fácil de resolver. Puede tener muchas preguntas detrás, puede generar muchas hipótesis. Y en ambos casos hay tres componentes claves que se vuelven otros de los principios fundamentales en un trabajo de investigación o trabajo académico que deben considerarse en su magnitud. Es el territorio en el cual nos enfrentamos, el área de estudio, el universo del cual vamos a tomar una muestra, el tiempo que podemos dedicarle y el tiempo que vamos a observar de esa realidad. Es decir, no es solo que tenemos 6 meses para hacer el trabajo, sino que vamos a observar un cambio de uso en 10 años o vamos a analizar la dinámica de una área protegida en los últimos 20 años. Es decir, ese elemento temporal no solo es en términos metodológicos, sino también del contenido y los recursos económicos, materiales y humanos disponibles. Estos tres componentes claves deben ser lo más ajustados a la pregunta o problema que queremos abordar. Cuando no corresponden es cuando hay problemas. Hay que pedir prórrogas o no podemos usar todos los recursos o nos falta gente o no alcanzamos a completar el trabajo. Entonces eso es recurrente para cualquier tipo de pregunta o problema. Bien, siguiente. Ahora, ¿cómo puede uno ayudarse a enfocar en el problema? ¿Cómo ayudar a definir qué asunto tratar? De mi experiencia tengo esta serie que está listada aquí en esta diapositiva, pero formulada de manera negativa. A veces es más fácil saber qué escoger por lo que a uno no le gusta. Pero digamos que para ser más propositivo aquí las he puesto en términos propositivos, ¿no? Listar lo que es de mi interés. Hay preferencias personales, hay quienes les gusta la parte biológica, hay quienes les gusta la parte más humana, y eso es importante tenerlo claro. Es importante considerar los ambientes en que uno quisiera estar en el ejercicio de la investigación. Si a uno le gusta estar en la oficina, si le gusta estar en el campo, si le gusta estar viajando, porque eso ayuda a la motivación, ¿no? Cuando uno está en un ambiente que no le gusta, uno se desmotiva y puede que tenga la pregunta más interesante del mundo, pero si no estás en el lugar adecuado, hay problemas para trabajar. Igualmente, listar el tipo de trabajo en que uno se siente mejor, si es trabajando frente al computador, si es procesando información o si es interactuando con la comunidad en talleres o haciendo gestión pública con las instituciones, o realizando una labor de carácter político.
a través de la cual se puede hacer investigación y trabajo académico, es importante tenerla clara. Hay gente a quien no le va muy bien estando en la comunidad, o hay gente que no soporta estar más de media hora en el escritorio. Entonces eso es importante que el individuo lo identifique. También con quién quisiera estar la mayor parte del tiempo durante ese trabajo. Usualmente uno tiene que interactuar en el trabajo de investigación y hay quienes prefieren estar con los trabajadores de campo, colectando muestras, haciendo monitoreo, o hay quienes quieren estar con los directores de investigación, discutiendo qué hacer, cómo hacerlo, cómo hacer la gestión, y eso es importante también identificarlo para ayudar a la motivación. Y por último, estimar cuánto tiempo deseo estar involucrado en ese asunto, porque nosotros como seres humanos cambiamos y hay momentos en que nos cansamos de las cosas o queremos vivir nuevas experiencias o avanzamos en nuestro desarrollo y llega el tiempo en el que hay que pensar en otras cosas. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Saber que si voy a estar haciendo un ejercicio de investigación en medio de la Amazonía, es posible que más de tanto tiempo mi salud se afecte y haya que tomar medidas en limitar el tiempo dedicado al ejercicio en campo. Ahora, la pregunta de investigación, cuando se tiene clara, ayuda a identificar el objetivo de investigación. Teníamos al principio la pregunta de cuál es la ubicación óptima de un nuevo centro de salud en una región X. De allí podemos derivar múltiples objetivos. Yo he puesto aquí unos cuantos. Una puede ser determinar los criterios más importantes para la localización de un nuevo centro de salud, seleccionar la población objetivo de un nuevo centro de salud, porque seguramente la población objetivo ayuda a identificar el criterio de qué es óptimo, identificar los actores, con los actores interesados y de manera colectiva los factores más importantes para la construcción de un nuevo centro de salud. Noten que hay objetivos que implican un trabajo que puede ser netamente revisión de literatura, hay uno que puede ser de indagación en campo y hay uno de interacción con los actores de campo. Entonces el objetivo, uno puede jugar con aun cuando la pregunta es la misma, uno puede jugar con definir objetivos que modifican el con quién, el dónde, el cuándo, abordar el ejercicio de responder esa pregunta. La siguiente tenemos de la pregunta a contestar también se deriva la literatura a revisar. Lo primero casi que uno se pregunta es el por qué y para quién hago lo que estoy haciendo, que es la justificación, a quién le interesa lo que yo me estoy preguntando. Si ya hay alguien que lo contestó y seguramente lo contestó bien, pues seguramente me pone en la situación de que esa pregunta ya no es relevante. Pero si hay estudios previos que puedan ser superados por mi ejercicio, pues mirar a ver cómo lo hicieron y qué mejor puede hacer el nuevo producto de investigación, ¿no? La pregunta de investigación también invita a definir los métodos. En esta formulación de esta pregunta hay un término que es ubicación óptima. El término óptimo es de carácter econométrico, incorpora elementos de eficiencia y para eso hay una gran cantidad de metodologías, entendidas como métodos de optimización, y algunas aplicadas al elemento espacial. Entonces allí habría cómo enfocarse en la revisión de la literatura en cuanto a los métodos. Hablamos de una región X, hay que preguntarnos cómo es esa región, hay que revisar qué se conoce de la región. Toda la parte de caracterización biofísica, socioeconómica, y en la parte de salud pues habrá que hacer un énfasis. Y pueden haber otros temas adicionales que son genéricos, independiente del lugar al cual uno quiere definirle un lugar óptimo, que es la relación entre oferta y demanda en servicios de salud, que puede ayudar a dimensionar el centro de salud, si puede copar con la demanda, si ofrece los servicios requeridos. Y de otro lado, ¿qué factores condicionan la implementación de un servicio de salud? Si hay basureros, si hay sitios insalubres, pues no van a haber posibilidades de montar un centro de salud. Si están alejados de centros de transporte, pues pueden haber restricciones. Y seguramente en eso hay información antecedente que nos puede ayudar
a organizar los criterios, bien sea desde el escritorio o en conjunto con la gente. De la misma pregunta, contestar serían las hipótesis, que son de alguna forma respuestas anticipadas a la pregunta. Uno podría contestar a manera de hipótesis que la mejor ubicación del centro de salud es el barrio X, en este caso Santa Teresa, estoy poniendo un nombre cualquiera, o que existe más de un lugar óptimo para localizar el nuevo centro de salud, o que simplemente no existe un lugar óptimo. Uno puede formular las diferentes hipótesis que están de alguna manera coadyuvadas por la revisión de la literatura que uno tenga del área de estudio, de los métodos. Una hipótesis es que puede que no exista la información suficiente para definir la localización del sitio. La revisión de literatura de alguna manera nos puede decir que se requieren tales elementos de datos, de encuestas, y si no lo hay, pues habrá que reformular la pregunta y decir hay que colectar tal información antes de abordar la más importante, que es la localización óptima del centro de salud, ¿no? De la misma pregunta a contestar también sería la metodología, ¿no? Que es contestar el cómo responder esa pregunta. Aquí en la pregunta pues formulamos el término óptimo, habrá que preguntarse cómo funcionan los métodos de optimización. Si no hubiese sido el término óptimo, sino cuál es la ubicación ideal, la palabra ideal hay que definirla. ¿Qué es ideal? Y el ideal conlleva una valoración subjetiva dependiendo de quien la observa, y habrá que colectar información de diferentes actores para tratar de objetivizar esas diferentes visiones, ¿no? Igualmente, ¿qué tipos de datos, información demandan los métodos de optimización? Si es información primaria, secundaria, encuestas, sondeos, cartografía, etcétera, etcétera, de los elementos que tenemos allí de fuentes de información. Allí vamos a encontrar muchos elementos de la metodología. A la hora de pensar en los resultados, la pregunta de investigación debe sugerir de alguna manera el resultado esperado. Para el caso del ejemplo, podría ser un mapa indicando el lugar donde se puede ubicar el centro de salud, o podríamos llegar a un árbol de decisión que permita un rango amplio de opciones, de manera que no prescribimos de manera precisa, sino dejamos abiertas las posibilidades. O puede ser que el producto del trabajo conlleve a un método ajustado de análisis multicriterio, por ejemplo, que se pueda aplicar a contextos similares al del área de estudio particular, ¿no? Y debe incluir también el grado de incertidumbre que esté asociado a los datos y los métodos utilizados, porque de alguna manera la realidad nunca la podemos aprehender completamente, no la podemos tomar en nuestras manos en su totalidad, y la visión nuestra es parcial. La forma como nos acercamos a ella modifica esa realidad, es decir, nosotros somos agentes que modificamos esa realidad que estudiamos, y eso va a inducir que nuestros resultados sean restringidos o tengan un grado de incertidumbre. En síntesis, yo diría que el elemento fundamental en un trabajo de investigación o de tipo académico es tener muy clara la pregunta a contestar, porque de ella se derivan todos esos otros elementos que acabamos de ver, y que en otras palabras esa pregunta corresponde con el objetivo de trabajo. Yo recuerdo hace poco más de 30 años, cuando hice mi pregrado, los investigadores con quienes me asocié al inicio en una institución de investigación, lo que me dijeron fue: una vez usted tenga la pregunta de investigación, tiene cerca del 70% de su trabajo realizado. El resto sale por defecto, llamémoslo así, se puede ejecutar de manera fácil. Pero cuando no tenemos una pregunta de investigación o un objetivo claramente definido, no vamos a saber qué literatura revisar, no vamos a saber qué hipótesis formular, vamos a tener dudas en los métodos, y seguramente los resultados no van a corresponder con la pregunta que se ha formulado. Eso sería lo que yo tendría para decirles. Creo que tenía 25 minutos, creo que quedan algunos para preguntas. Gracias, hasta ahí dejaría. Bueno, ya hemos visto con Gaby los avances dentro del programa.
Ya hemos visto con Jorge principios generales para investigación, entonces la idea de esta es de entrar en el caso particular de su tesis dentro del programa. Básicamente lo que les propongo es de primero viajar adentro del proceso y después iremos mirando dentro del Blackboard, del campus, para ver las diferentes partes que están disponibles para la tesis y comentar sobre cada una de acuerdo a lo que van a tener que trabajar en los próximos meses. Entonces, bueno, hasta ahora hemos estado trabajando en la propuesta dentro del módulo 8. La mayoría de ustedes la tienen aprobada. Ahorita hay unos que todavía les falta. No se preocupen por las fechas. Mientras que hemos trabajado juntos, vamos a seguir hasta que se pueda aprobar en los próximos días. Y de allí, entonces, van a desarrollar dentro del próximo módulo, la tutora les va a pedir de presentar el plan de tesis. Entre la propuesta y el plan, se les va a asignar su profesor asignado, su PA, que va a ser el profesor que es especialista dentro del tema de trabajo que van a tener, porque les va a apoyar para desarrollar todo el programa, la tesis, perdón. Y una vez que el plan está aprobado por su PA, entonces ya van a estar las dos fases de desarrollo del documento como tal. En un primer tiempo, pues, ya se va a seguir trabajando sobre la definición del problema, sobre la revisión de literatura, y después más en los resultados, la discusión, concluir, etcétera, etcétera. Esta parte de fase 1, fase 2, se va a desarrollar sobre 4 meses. Lo que en teoría es bastante cortico y pide bastantes esfuerzos. 2 meses para desarrollar la primera fase, 2 meses para desarrollar la segunda fase. Cada vez a lo largo de este tiempo van a estar en comunicación con sus PAs, sabiendo que la obligación, entre comillas, es que al final de la fase se les va a esta fecha tienen que entregar el primer reporte para que su profesor revise cómo les va en el desarrollo concreto en campo, en la parte metodológica y los avances redactados del documento como tal. Igual al final de la fase 2 van a tener que entregar otro reporte con los avances redactados y responder a un formulario para saber cómo les va en el proceso. Después, la tesis pasa por 3 aprobaciones, 3 pasos. Primero, el profesor que les ha seguido les va a aprobar el documento. Después de esta primera aprobación, pasa al comité académico de UNIGIS, donde yo de nuevo intervengo con ustedes para presentarlo al comité y llegar a la aprobación por el comité. Y una vez que está aprobado por el comité de acá, se manda al comité de la Universidad de Salzburgo para la última aprobación. Una vez que está aprobado por la Universidad de Salzburgo, ya llegan a la versión final de la tesis y pueden trabajar en los últimos compendio, estaba como el resumen, la presentación PowerPoint y tienen que hacer la sustentación en línea. Entonces, eso es el proceso general de la tesis que ahorita de fase 1 hasta la fase final, si no hay problema, se desarrolla en 6 meses. Si no hay problema, no es que sea como el drama de que qué va a pasar, que demasiadas cosas. Pues a todos nos pasa que nos demoramos, entonces tienen la posibilidad de extender el tiempo si necesitan más tiempo para desarrollar la tesis. De ahí eso se va hablando con la tutora. Entonces, eso es el proceso general. De una vez respondo a la primera pregunta para ya aclarar. En cualquier momento puede ocurrir que tienen que cambiar de tema. Por ejemplo, tienen la superpropuesta, pero no llegaron los datos y no los van a conseguir. No pueden seguir con el mismo tema sabiendo que no van a tener los datos. Entonces, de allí se habla con la tutora, con el PA, o si todavía no tienen el PA conmigo, para poder trabajar en otra propuesta, en otro tema de tesis. Lo importante es de hacerlo lo antes posible, porque más avanzado está en el proceso, más complicado y más demorado va a ser el cambio. Entonces, las propuestas que tienen en este momento, ojalá sean las definitivas, y si no lo es, chévere que empezamos a trabajar de una vez para poder ajustar. Bueno,
Aquí reconocen el formato del campus. En esta página estamos dentro del campus, en la parte de maestría en sí, en el apartado tesis de maestría, y están aquí estos diferentes menús que vamos a ir explorando uno por uno. Entonces, primero, organización y estructura. Como ya Jorge les ha presentado en la presentación anterior, la tesis es un trabajo de investigación, por lo que el problema debe ser claramente identificado desde el inicio. Por eso esta fase de propuesta, de plan, de primera fase se enfoca tanto en la definición del problema. Por eso el comité les ha molestado mucho en cómo se tienen que formular los objetivos, y eso se va a seguir afinando para que sea lo más preciso y lo más científico posible. De allí, en esta misma parte de organización y estructura, está el documento guía, elaboración de la tesis de maestría. Ya dentro de la tarea 4 del módulo, se les pide como el contrato de tesis para confirmar que han revisado, y este documento normalmente incluye absolutamente toda la información que necesitan en términos de contenidos y en términos de formato para que su documento esté aprobado. Les hablé ahorita de 3 filtros, entre comillas, de 3 aprobaciones por el PA, por los diferentes comités. Estas 3 aprobaciones se fijan en este documento. O sea que si siguen a la palabra, al punto, lo que dice la guía, su tesis está aprobada. Después, en la parte más abajo, está la portada y el compromiso de ciencia que van a tener que incluir al inicio del trabajo, pues al inicio del documento. En un primer tiempo, cuando van a trabajar en los desarrollos, en los contenidos redactados, no va a ser tan importante, pero cuando van a llegar a la parte final del documento, aquí están estas 2 páginas que tienen que incluir al inicio del documento. En términos de volumen, la Universidad de Salzburgo nos pide que tenga un mínimo de introducción a conclusión de 60 páginas y un máximo de toda la tesis, o sea, desde la portada hasta los anexos, de 150. Esos son los extremos de mínimo y de máximo para el volumen de su tesis. Tengan mucho cuidado con la ortografía, como cualquier módulo donde se les ha incitado en poner cuidado a la ortografía. También es importante en el documento de tesis, pues básicamente es el documento con el que se van a graduar, pero también la idea es que lo utilicen a futuro también como una vitrina del trabajo que ustedes han hecho. Entonces es importante que sea redactado sin errores de ortografía, sin cositas así, para que sea una buena presentación de su trabajo. Y un tema que vamos a ir repitiendo hoy y que se va a repetir también en el futuro es el tema de los plagios. Ya con el internet es muy fácil. Estoy buscando sobre este tema en mi revisión de literatura. No, este parágrafo es exactamente lo que necesito. Control C, Control V y ya lo tengo en mi tesis. No. La idea de trabajar con la revisión de literatura es que absorben la información de lo que otros han hecho, que la asimilen dentro del contexto de su trabajo y que la vuelvan a decir con sus propias palabras y en el contexto de su trabajo, refiriéndose siempre al autor original. Es una lástima que uno ponga todo un capítulo de revisión de literatura, no sé, 10, 15 páginas y al final pura copia, tiene que volver a hacerlo. Entonces, mejor utilizar desde el inicio, es un documento académico donde ustedes tienen que respetar los derechos de autor y no utilizar ideas de otros. Entonces, cualquier idea tienen que poner la referencia y más referencias tienen, mejor. Cualquier afirmación, cualquier cifra, ¿de dónde viene? Es una exigencia, es una precisión que se necesita para este tipo de trabajo. Y para apoyarles, para ayudarles, no deben utilizar los diferentes programas de manejo de citas. Entonces, después de este apartado de organización y estructura, vamos a la parte de cronograma. Aquí en esta primera parte está el mismo gráfico que les presenté al inicio de esta presentación, para recordarle todo el camino, perdón.
el cronograma que les va a indicar las fechas en las que tienen que entregar los diferentes reportes y la tesis final. Esta parte de reportes de avance son los formatos con los que van a tener que acompañar los textos avanzados redactados de la tesis, perdón. En cada reporte tienen que mandar lo que han redactado de la tesis acompañado de estos documentos completados. Está el del reporte 1 y está el del reporte 2. Básicamente son unas preguntas de cómo les ha ido, cuáles han sido sus problemas, etcétera, etcétera, para que el PEA pueda tener una visión general de cómo les ha ido con el trabajo. No solo la parte redactada, sino también en la parte pues, individual, en la parte de campo, en la parte de análisis estadísticos o disponibilidad de programas, qué sé. Allí pueden indicar cualquier problema que hayan tenido. Ahorita les estaba hablando del tema de los plagios, pues para ayudarles en la búsqueda de la bibliografía y tener cada vez más referencias, tenemos esta parte de biblioteca, donde tienen acceso a la biblioteca de la Universidad de Salzburgo, tienen también acceso a la biblioteca de la Universidad de San Francisco, pues y la herramienta básica para este tipo de búsqueda es el Google Scholar, que les da acceso a todos los artículos indexados y ahorita cada vez están más disponibles en formato PDF. Entonces, esa también es una herramienta esencial para hacer la revisión de bibliografía. Perdón. Después tienen esa parte de ejemplos de tesis de maestría, donde cada vez que hay una tesis que está aprobada por la Universidad de Salzburgo, y entonces un estudiante de UNIGIS que se está graduando con nuestro programa, la tesis está cargada aquí. Entonces, doble interés por esta parte, pues primero es fuente de bibliografía de diferentes trabajos en temas de SIG que pueden utilizar dentro de su trabajo, y además estas tesis cumplen con las normas de la universidad, del programa, porque ya están aprobadas. Entonces, también les puede servir de referencia para que su trabajo se amolde al mismo esquema que estas tesis, aun si no es el mismo tema, de hecho. Entonces, pues ahora, ya que estamos acabando con la propuesta, que dentro del próximo módulo se les va a pedir el plan, pues, ¿qué podemos hacer para avanzar en el tema? Mi recomendación personal es leer. Busquen los artículos, revisen, clasifiquen, organicen las ideas. Todo este trabajo pide bastante tiempo y a partir del momento que van a entrar en la fase 1 de desarrollo, no van a tener el tiempo de avanzar con eso. Entonces, más pueden avanzar con esta parte desde ahora, más tranquilos serán las próximas fases donde ya sí tienen que redactar el documento como tal. Entonces, artículos científicos, memorias, tesis, lo que hemos visto de los ejemplos ahorita, todas las fuentes que se pueden incluir dentro de su trabajo, también les va a permitir revisar las metodologías que van a poder aplicar. Pues ya tienen una idea dentro de la propuesta, pero de pronto al revisar otros trabajos en el mismo tema se van a dar cuenta que otra metodología de pronto está más adaptada. Igual, esta revisión de las diferentes metodologías va a tener que aparecer dentro del documento. Y al final también, muchos de nosotros somos profesionales, trabajamos en proyectos aplicados y nos falta, yo me incluyo aquí, nos falta el hecho de trabajar dentro de un trabajo científico y académico que la tesis necesita y pide una manera de redactar un poquito diferente, de donde tenemos que explicar el proceso de la investigación como tal. Entonces, también al leer este tipo de artículos, este tipo de tesis, van a ir acostumbrándose a esta manera de redactar y les va a quedar más fácil después redactar su propio documento. También otro punto que es bastante importante desde el inicio es revisar la disponibilidad de datos, porque pues muy a menudo tenemos una idea muy chévere, voy a pedir a tal entidad y a tal otra, y al momento de entrar en la metodología, pues no tengo los datos. Entonces toca cambiar de tema. Entonces lo mejor desde ahora averigüen que tienen los datos que van a necesitar. Y si no,
hablamos, revisamos y miramos cómo se puede ajustar la tesis o si toca cambiar de tema porque no tienen los datos para realizar. Básicamente, eso era. En términos de los avances de las diferentes fases, pues el próximo documento en el que van a tener que trabajar es el plan de tesis, que básicamente es el formato de la propuesta, pero un poquito más desarrollado. Y lo que les recomiendo hoy para ir avanzando en esa parte es, a partir de los objetivos que hemos trabajado dentro de la propuesta, trabajar en las preguntas de investigación, afinar si se necesita objetivos y hipótesis, reflexionar en la justificación, que son como los argumentos para decir mi investigación es necesaria por tal razón y tal razón, y empezar a pensar cómo van a organizar el trabajo, el cronograma dentro de los 6 meses que van a tener para desarrollar el documento, cómo van a organizar la revisión de bibliografía, la redacción, los trabajos de campo, etcétera, intentar desarrollar un calendario de estas diferentes actividades. Eso sería lo que yo les recomiendo empezar a trabajar, y aquí se acaba, no sé en términos de tiempo, aquí se acaba mi presentación. Si tienen preguntas aquí en Quito, en los compañeros conectados, pues por favor adelante. Gracias, Laure. Yo creo que vamos a dar prioridad primero a la gente que está conectada. Tenemos algunas personas más. Pueden escribir, si es que quieren escribir, y yo le paso esto a Laure, la pregunta, o si quieren, incluso ustedes tienen un botón para alzar la mano y les puedo dar la palabra a la gente que está conectada. Tenemos ya cerca de 6 personas, 7 personas conectadas de los compañeros. Si no, pues damos quizá espacio a gente aquí en Quito. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que nos acaba de contar Laura? Solo tiene que acercarse un poco acá al micrófono. Si no, de todas formas vamos a continuar hablando aquí un poco más. Yo lo que creo que vale, hay una pregunta de parte de Peter, dice, ¿cuál es el plazo máximo para presentar la segunda opción de tesis? No sé si estamos claros. Dime. Sí. La segunda opción es en términos de tema, ¿cierto? Sí, creo que se refiere a como a cambiar de tema de tesis, ¿no? Bueno, no vamos a tener fecha definida para esta última fecha. Como les decía ahorita, para decir cuál es la segunda opción. Como les decía ahorita, más temprano mejor. Lo ideal sería, no sé si Gaby está por allí, la fecha en la que les va a pedir el plan de tesis es en el transcurso del M9, del módulo 9. Entonces, ya están empezando con el módulo 9, ¿cierto? Yo les recomendaría, antes de la mitad del módulo, ya haber definido la nueva propuesta. Lo ideal, por favor, si ya tienen duda sobre su tema de la propuesta que ha sido aprobada, avísenme de una vez por correo para que yo anote y que no empezamos a determinar cuál es su PA con una propuesta que no es. Entonces, los que sí están seguros, listo, ya se les va a asignar el PA para trabajar en el plan. Los que no, avísenme de una vez y allí hacemos un chulito para estar seguros que tienen la propuesta para asignarle el PA que es de acuerdo a su tema. Entonces, decir una fecha en este momento no puedo, pero lo ideal es de saberlo antes de que rellenen el plan de tesis en el campus. Claro, o sea, sí, lo ideal es que se vayan enfocando y cuando es un tema completamente distinto, justamente por las razones que mencionaba Laura, entonces ahí deben contarle a la tutora lo más pronto posible y ver cómo podemos hacer. Idealmente no deberían haber avanzado mucho para hacer un cambio, y si han avanzado y el cambio es distinto, pues tienen que volver algunos pasos, ¿no es cierto? Entonces depende del punto en el que estén en la tesis, pero pues idealmente deben pensarlo, claro, deben pensar bien desde el inicio, por eso. ¿Hay alguna otra pregunta aquí en Quito para Laura? Acércate un poco nada más.
Aquí, ahí te ven, Laure. Sí. Ya. ¿Qué tal, Laure? Buenos días. Hola. Con respecto a lo de ya netamente lo que es el plan, en primera instancia nos van a enviar lo que es por correo electrónico cuál es nuestro profesor asignado, o nosotros tenemos que dar un formato para la entrega del plan de tesis y de acuerdo a eso va lo que es el profesor asignado. Y en el transcurso de cuándo... Espérate, si te puedes acercar un poquito más porque realmente el sonido no permite entender bien lo que me están diciendo. ¿Ahí está mejor? Sí, mucho mejor. Ya, perfecto. Bueno, mi pregunta iba encaminada en cuál es el proceso para lo que es la aprobación del plan de tesis. Con respecto a, en primera instancia, nos hacen la vía correo electrónico cuál es nuestro profesor asignado, o nosotros enviamos el plan en un formato y de acuerdo a eso es la entrega del plan. Bueno, la tutora les va a indicar por correo que tienen que rellenar el formato del plan. El formato del plan es el mismo proceso que el formato de la propuesta, que tienen que entrar en el campus y rellenar las diferentes secciones del plan, ya como lo hicieron en la primera versión de la propuesta que mandaron por el campus. Y aparte de eso, la tutora les va a indicar por correo cuál es su profesor asignado, y a partir del momento que ya tienen la información del profesor asignado, entonces pueden comunicarse con él directamente por correo y van a trabajar con él por correo para ajustar el plan en caso que se necesita para ser aprobado. Ya, perfecto. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, muchas gracias, ahí está claro. La pregunta es si la comunicación con el PA siempre tiene que ser por correo. Recomendamos que cada estudiante se pueda comunicar con el profesor asignado 2 veces por Skype dentro del desarrollo de la tesis. Entonces, eso es una recomendación, pero después cada uno se puede ajustar, y si uno se siente como que no, ya estoy perdido, entonces le escribe el correo y se organiza una sesión por Skype, una cita, para que ya se pueda hablar. Es mucho mejor organizar esta sesión cuando lo necesitan, o sea, solicitarla si sienten que la necesitan desde antes, porque a veces uno ve que por escrito hay unos malentendidos que es mejor aclarar así, hablando desde el inicio, que empezar a hacer por el camino que no es, porque en escrito no se ha entendido. Entonces, esa es la segunda opción de comunicación. Chévere. Bueno, creo que hemos contestado las preguntas. Yo he contestado también por escrito algunas aquí muy puntuales. De todas formas, como les decía, esto es el primer paso. Van a haber varias cosas más. Creo que Gaby dio la perspectiva general y ya hemos entrado un poco más específico. Vamos a hablar acá todavía de la matriz de hitos, de todos estos reportes de avance que Laure mencionó. Yo les voy a mostrar, y quizá Laure también allá les puedes mostrar ya en vivo dónde está ubicado dentro del campus, del Unigis Campus, esto, para que vayan directo a encontrar la información. Y pues agradecemos a la gente que estuvo conectada, como les decía, y a toda la gente que está presente también. Este pequeño video, que es la parte principal, pues la pueden revisar también en la misma sección de su grupo, ¿no es cierto?, dentro del Unigis Campus. Y creo que cerramos con esto la sesión en línea, y nos despedimos también de ustedes en Cali. No sé si tienes algo más que añadir, Laure, Anton, Jenny, Nayab. Yo les propongo, no sé. Aquí está. Leo, ¿me escuchas desde aquí? Sí, te escucho. Proponemos también de todas las presentaciones, los PowerPoint que estamos utilizando hoy, de ponerlos en esta misma sección del seminario avanzado dentro del grupo, para que igual también, además del video, los puedan revisar cuando necesiten. Sí, eso precisamente ya le pedí a Jorge, que es la única que me falta, ya vi las suyas. Entonces, esto va a estar, voy a hacerme presentador, les voy a mostrar de una vez a todos dónde va a estar ubicado esta presentación y todas las presentaciones que vamos a tener hoy día.
Entonces, dentro del campus Unigis, ¿no es cierto? Que es esto, Unigis Campus, deberían verle. No se está viendo mi pantalla todavía. ¿Sí ven mi pantalla ya? Sí. Muestro acá la respuesta. Está medio cruzado. Pero básicamente, dentro del Unigis Campus, las presentaciones van a estar dentro de los grupos de Unigis. Y dentro de eso deben entrar a su grupo, que va a ser el 2015A. Y es aquí donde vamos a tener ya una carpeta entera del seminario avanzado. Y ahí vamos a poner todas las presentaciones, incluido el video. ¿Ya? Sí, yo les decía, es que está cruzado acá nada más. ¿Ya? Con esto cerramos la sesión en línea. Agradecemos a toda la gente que está conectada y a todos los compañeros de allá en Cali. Les dejamos continuar y nos estaremos contactando, enviaremos fotos y creo que un saludo también a todos desde acá. No sé si quieren mandar ahí. Gracias y chao. Chao, chao.